Vamos a ver los triángulos de la base del cráneo. Tenemos cuatro triángulos alrededor del seno cavernoso, cuatro triángulos de la fosa media y dos triángulos paraclívales. Tenemos de los triángulos alrededor del seno cavernoso está el triángulo clinoideo, el del oculomotor, el supratroclear y el infratroclear. Aquí está el triángulo clinoideo, el triángulo del oculomotor, triángulo supratroclear e infratroclear o de Parkinson. Luego los triángulos de la fosa media van a ser el anteromedial, anterolateral, posterolateral y posteromedial. Aquí está anteromedial, posterolateral o de Glasgow y posteromedial de Gawat. Y los dos paraclivales, que es el paraclival inferomedial e inferolateral. Entonces, primero, de los triángulos alrededor del seno cavernoso que forman el techo del seno cavernoso, vamos a tener el triángulo del oculomotor y el triángulo clinoideo. El triángulo clinoideo o triángulo de Dulles está formado por el borde medial es el nervio óptico, el borde lateral es el nervio oculomotor y el tercer borde es la unión entre el nervio óptico y el oculomotor, bueno, de la unión de las entradas a la dura madre de los dos nervios. Este triángulo contiene en la parte anterior, va a tener el punto ciego, en la parte medial va a tener el segmento clinoideo de la carotida, que es el segmento de la carotida que está entre los anillos durales superficial y profundo, y el piso de este triángulo es la membrana carotido ocular. Aquí se ve el segmento clinoideo de la arteria y este es un plexo venoso ahí intracavernoso. Este es el ligamento falciforme y este es el anillo dural superior. Luego en el triángulo del oculomotor, el borde, el borde lateral está formado por el ligamento petroclinoideo anterior, que va desde la clinoides anterior hasta el apex petroso en el hueso temporal. El borde posterior es el ligamento petroclinoidal superior, petroclinoidal posterior, que va desde la clinoides posterior hasta el apex petroso. Y el borde medial es el ligamento interclinoideo, que va desde la clinoides anterior hasta la clinoides posterior. Y este triángulo contiene el nervio oculomotor en la entrada hacia el seno cavernoso. Aquí está el nervio oculomotor y el segmento horizontal de la carotida interna del segmento intracavernoso. Luego de los triángulos supratroclear e infratroclear, tenemos el supratroclear, también conocido como triángulo de Fukushima. El borde medial de este triángulo es la superficie inferior del nervio oculomotor y el borde lateral es la superficie superior del nervio troclear y el borde posterior es la unión entre las entradas de la dura madre del nervio oculomotor y del troclear. Este triángulo contiene la curvatura posterior de la carotida interna en el segmento cavernoso. Y el triángulo infratroclear o triángulo de Parkinson, el borde medial es la superficie inferior del nervio troclear y el borde lateral es la superficie superior de la rama oftálmica del nervio trigémino. El borde posterior es la unión de la entrada del nervio troclear hacia la dura madre y de el nervio trigémino entrando hacia el ganglio de Gasser en el taburométrico. Y contiene en el origen de tronco meningo hipoficiario y de aquí sale la arteria tentorial, que es la que irriga a los meningiomas paraclivales, petroclivales y la arteria meningea dorsal. También contiene la parte intracavernosa del nervio abductor ocular y el espacio, eh, el espacio venoso superior. Luego los triángulos anteriores de la fosa media van a ser el triángulo anteromedial y el anterolateral. Este es el triángulo anteromedial o triángulo de Muller. El borde medial es la superficie inferior de la rama oftálmica del nervio trigémino y la superficie superior de la rama maxilar del nervio trigémino es el borde lateral.
Y la base del triángulo es la unión, bueno, es una línea que une a la cisura orbital superior con el foramen redondo. Este triángulo contiene la vena oftálmica, la vena y arteria de la órbita, de la órbita superior y el nervio abductor ocular, que aquí se ve cómo está pasando por el canal de Orello, que es el espacio entre el apex petroso y la superficie superolateral del tribus, justo inferior al proceso clinoideo posterior, y está bordado superiormente por el ligamento petroesfenoideo de Grube. Y el triángulo anterolateral de la fosa media, su borde medial es la superficie inferior de la rama maxilar del nervio del trigémino y el borde lateral el borde es la superficie superior de la rama mandibular del trigémino y la base va a ser la línea que une al foramen redondo con el foramen oval. Este triángulo contiene el nervio viliano, aquí está, y el seno esfenoidal, igual que también el triángulo anteromedial. Y también va a tener las uniones, bueno, las anastomosis cavernopterigoideas. Aquí, al exponer el hueso, se va a ver el seno esfenoidal, y si nos vamos un poco posteriores, podemos llegar a la trompa de Eustaquio. Luego de los triángulos posteriores de la fosa media está el triángulo posteromedial y el triángulo posterolateral o de Glasgow y el triángulo posteromedial o de Kawas. El triángulo posterolateral va desde la arteria meningia media hacia el ganglio geniculado y a la superficie de la rama mandibular del trigémino en el punto justo donde el nervio petroso mayor, que es este, pasa por debajo de la rama mandibular. Entonces, el triángulo esta es la arteria meningia media, este es el ganglio geniculado, este es el nervio petroso mayor, que está pasando por debajo de la rama mandibular. Entonces, este es el triángulo. El triángulo contiene la fosa infratemporal, que va a ser el músculo tensor del tímpano, la trompa de Eustaquio y el nervio petroso mayor. Este es el nervio petroso mayor, este es el ganglio geniculado. Este es el nervio petroso profundo y aquí abajo va a estar el nervio petroso inferior. Eh, También va a contener el segmento petroso de la arteria carótida interna. Y el triángulo de Hawass, los ángulos van a ser igual el punto de la superficie de la rama mandibular donde el nervio petroso mayor pasa por debajo, el apex petroso y el ganglio genicular. Entonces, al remover el hueso temporal en este triángulo, es para el abordaje petrosigmoideo, y aquí vemos el, el canal auditivo interno y la cóclea que está aquí en el apex de, del triángulo que está el ganglio geniculado, y aquí estaría la cóclea. Ahí también vamos a ver el segmento petroso de la carótida interna y el seno recto y el seno petroso inferior. Luego de los triángulos paraclivales tenemos el inferomedial y el inferolateral. El inferomedial está, bueno, sus ángulos son la entrada hacia la dura madre del nervio abductor ocular, del abductor ocular. Este es el troclear, este es el oculomotor. Entonces la entrada hacia la dura madre del nervio abductor ocular y del nervio troclear, mm, y el proceso clinoideo posterior. Entonces, este es el borde superior, este es el borde medial y este es el borde lateral. Este triángulo contiene la arteria meningia dorsal, rama del tronco meningococcicitario, en el segmento C4 o cavernoso, y se ve la rodilla del segmento petroso de la carótida interna, aunque aquí la rama meningia dorsal no está en el triángulo. Y también en el triángulo está
el ligamento petrosenoidal de Gruber, que es el borde superior del canal de Dorello. Y en el triángulo paraclival inferolateral tenemos igual, cada ángulo va a ser la entrada hacia la dura madre del nervio abductor ocular, del nervio troclear, y el tercer ángulo es el apex petroso. Entonces, este triángulo contiene el, el nervio troclear, un poquito del nervio abductor ocular y el cabo de Meckel, que es donde va a estar el ganglio de trigémino eh, o ganglio de gas. Entonces, aquí vamos a ver los triángulos. Bueno, esta es la encéfalo, que está la sustancia negra en los tónculos cerebrales. Esto es la arteria basilar. Estas son las arterias cerebrales posteriores. Aquí está el trigemino, que es la rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Aquí está la carótida interna. Entonces, este es el triángulo del oculomotor. Este es el triángulo sinoideo o de Dolenz. Este es el de oculomotor o de Sakuba. Luego el triángulo supratroqueal o de Fukushima, infratroqueal o de Parkinson, anteromedial o de Ullmann, anterolateral o lateral, y los triángulos posteriores desde el triángulo posterolateral que va desde la arteria meningia media hacia la rama mandibular del nervio trigémino, justo por encima por donde pasa el nervio petroso mayor y el ganglio circulado. Entonces, este triángulo es el postero lateral de Glasgow y el postero medial está acá, que el tercer ángulo, en lugar de ser la arteria meningia media, va a ser el ganglio circulado. Y aquí se ve la parte petrosa o el segmento petroso de la carótida interna. Este es el nervio petroso mayor. mm, Aquí veríamos también el nervio petroso menor. Aquí está la arteria meningia media pasando por el foramen espinoso. Y aquí veríamos el nervio meridiano que está en el triángulo anterolateral.